¿Quiénes son los nativos digitales? Bueno, son aquellos que han nacido luego de que elementos como las computadoras, la internet o los teléfonos celulares resultaran cotidianos. Nosotros, los mayores, hemos adoptado todas estas tecnologías con mayor o menor éxito, ¿no? Pero las tenemos en nuestras vidas. Nosotros somos los inmigrantes digitales, pero ellos, los jóvenes, nacieron con el mundo así. Para ellos fue siempre así. Para ellos las tecnologías, la información y las comunicaciones son un elemento presente en todo momento y en todo lugar. Ellos son los nativos digitales. Uno de los problemas que plantea esta realidad es el de ofrecer una innumerable cantidad de medios que ofrecen múltiples contenidos en una diversidad enorme de plataformas, ya sean pantallas gigantes, unas enormes pantallas en el living del hogar, pantallas en las PCs, pantallas en las tablet PCs, en los celulares. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el usuario se ve desbordado por esta cantidad de información, la cual percibe como una sobrecarga. Y de esta forma debe realizar una selección de la información que le interesa, de toda esa información que le está llegando. Sea, por ejemplo, noticias, contenidos audiovisuales, ofertas comerciales, cursos de formación o de educación. Es así que durante la década de los 90 se comenzaron a desarrollar sistemas recomendadores que buscan simplificar esta labor para el usuario, para el individuo, circunscribiendo sus alternativas, de esa gran variedad de alternativas, circunscribiendo a las que más le interesan, a las que serán de su interés, según estos motores de recomendación. Entonces, ¿esto cómo lo consigue? Bueno, en base a las descripciones de los contenidos, o sea, de esas noticias, de esos programas de televisión, de esos cursos, en base a esos contenidos, a esa descripción y al conocimiento que tiene de las preferencias de los usuarios, sus valoraciones y de sus consumos históricos, lo que les ha gustado en el pasado. Por ejemplo, cada vez tenemos más canales de televisión que podemos grabar, entonces hay una infinidad de programas o de contenidos audiovisuales que podemos ver y que se le ofrecen a cada uno de nosotros, ya sea por televisión, por una innumerable cantidad de cables, por celulares. Entonces, estos recomendadores, mediante determinados algoritmos, buscan las mayores coincidencias entre los contenidos audiovisuales disponibles y las preferencias del usuario. Entonces, pensemos por un momento cómo es que nosotros miramos estos contenidos, ¿no? Digamos, porque este es un poco el escenario que se nos plantea para el futuro. Pero ¿cómo pensamos? ¿No es cierto que, por ejemplo, nosotros miramos televisión en familia o que miramos televisión con amigos? En definitiva, que se mira televisión en grupos. Entonces, aquí cabe reflexionar sobre que la tecnología habitualmente es vista como moralmente aséptica. Sin embargo, la tecnología, cuando facilita medios y servicios al hombre, induce conductas e induce hábitos. Por ello, entendemos que al diseñar tecnologías debemos contemplar al ser humano en toda su dimensión y no simplemente como un usuario o un consumidor. Esa visión limitada conduce a la despersonalización y al individualismo. La ingeniería, contrariamente a lo que mucha gente puede creer y pensar, ¿no?, puede estar imbuida de humanismo. La inspiración, la idea fuerza de la que nace la investigación, que ahora les vamos a pasar a contar, es la de vencer al individualismo, defendiendo en particular a la institución familiar. En este punto buscamos inspiración en lo que nos dejara el doctor Rafael Alvira en su visita a la UEM en 2005, que nos decía que para compensar el fuerte individualismo generado por el liberalismo, debería aparecer un familiarismo, una ciencia de la familia. Entonces enfocamos nuestro trabajo de investigación hacia un tema nuevo, recomendadores para familias o para grupos. Esto que se venía haciendo para individuos, para recomendar al individuo lo que más le gusta, bueno, recomendarle a un grupo de gente, que haya agentes a los cuales se les diga, veremos una película Juan, María, Pedro y Agustina, y recomiende películas en función de los perfiles de cada uno. En esto
digamos, destacaremos que la recomendación para grupos es distinta de la recomendación para individuos, ya que ahora no solo se deben tener en cuenta los intereses de una persona, sino de varias en conjunto, y como se imaginarán, es necesario estudiar cómo compatibilizar las preferencias de las partes, priorizando ciertas consideraciones. Hay una cantidad de consideraciones a tener en cuenta que no vamos a entrar en los detalles, ¿no? Pero sí, también en este trabajo que hicimos, también se puede incorporar al proceso de recomendación la opinión de alguna institución en la que la familia tenga confianza y a la que pueda poner como referente, entonces que pueda incidir en esa recomendación. Entonces, esto efectivamente lo hemos llevado adelante y lo hemos presentado. Fue una investigación que ha tenido resultados, que lo hemos publicado en revistas y en congresos internacionales de primer nivel. Esta línea de investigación ha mostrado ser fructífera y nos ha permitido continuar investigando en temas relacionados como la predicción de audiencias de emisoras de televisión o algoritmos de recomendación de atracciones turísticas a grupos de turistas, líneas que han sido derivadas de esta primera que concebimos. Bueno, la presentación de estos resultados que les venía comentando nos ha llevado a un congreso científico que se realiza anualmente en enero en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, en el marco de una exposición que es realmente impresionante, en el marco de la exposición que se llama el Consumer Electronics Show, que es la exposición más importante de electrónica de consumo, en la cual los fabricantes muestran sus adelantos año a año. Es una exposición donde hay hectáreas y hectáreas y hectáreas de novedades tecnológicas que dura 4 días y a uno no le da el tiempo para conocer todo y recorrer todo, ¿no? Bueno, se presentaron 80 modelos nuevos de tablet PC, esas computadoras sin teclado, en las que uno escribe. 80 modelos distintos. Entonces, la cantidad de información disponible a los nativos digitales es creciente. Les llega abrumadoramente y de manera horizontal, no jerarquizada. No se destaca lo que es de interés, o por el contrario, todo es de interés. En definitiva, no se distingue lo importante de lo accesorio. Pasamos de la gente que está muriendo de frío en la calle a los goles del Barça, al pronóstico del tiempo, a las tareas de cada uno, a chatear con quien nos aparece en el momento o contestar el SMS recién llegado. Estamos permanentemente, están los nativos digitales en el Facebook, en los juegos online. Bueno, se ha acuñado el término también hiperconectados. Está permanentemente acosado por la información y todo es inmediato, ¿no? En este momento también estamos pensando, no sé cómo habrá salido Uruguay, ¿no? Pero también estamos tentados a agarrar nuestro teléfono para terminar. Ganamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, me viene con la celeste. Entonces, bueno, somos los inmigrantes digitales, disculpen, pero no podemos con nuestra condición también. Entonces, esta información además está día a día más accesible por múltiples medios para el nativo digital. Recordemos que para él la información está en Internet, es Google, es Wikipedia. Es una información que recoge, como decíamos, sin estar jerarquizada. Y les voy a contar una anécdota hogareña, ¿no? Algunos días atrás, mi hijo mayor, que está en primer liceo, me preguntó, tenía un deber, que era una tarea que decía, papá, tengo que contestar, ¿qué son las fuentes de una hipótesis? Entonces, bueno, hipótesis, yo dije, soy ingeniero, primero dije, bueno, voy a contestar, pero después digo, las fuentes de una hipótesis. ¿Cómo? Las fuentes de una hipótesis. Entonces, sí, digo, esa no tiene sentido, para mí no tenía sentido, ¿no? Fuera de un contexto. Ahí, digo, me di cuenta que, bueno, a ver, ¿en qué materia estás? Bueno, realmente fue muy difícil. ¿Qué pasaba? Él estaba infructuosamente en la Wikipedia y en Google poniendo cuáles son las fuentes de una hipótesis y no encontraba nada que le sirviera. Entonces, bueno, pará, no, pero vení, ¿en qué materia lo estás viendo? ¿En qué no sé cuánto? Entonces lo traté de llevar al contexto donde estaba, ¿no? Fue difícil, pero lo conseguimos, ¿no? Nos sentamos, bueno, nos enteramos que era de historia, entonces, bueno, vamos a buscar en el libro, ¿no? Porque también en el intermedio dijo, bueno, la hipótesis, acá encontré, otra pregunta que tenía era la hipótesis, ¿no? Entonces la hipótesis encontró que era en Wikipedia. Es la... Bueno, ¿y eso qué quiere decir? O sea, en eso ya estaba tranquilo porque le podía escribir al profesor, ¿no? Bueno, pero
¿qué quiere decir eso? Entonces, no sé, pero ya le puedo contestar. Bueno, no, vamos a sentarnos y vamos a ver, bueno, ¿y qué es? Bueno, conseguimos saber qué era historia. Entonces, vamos al libro, vamos a buscar el libro. Bueno, y en el libro efectivamente encontramos que se veían cuáles eran los métodos de estudio de la historia, que es una hipótesis, y finalmente las fuentes de una hipótesis, ¿no? Entonces, allí era lo que efectivamente el profesor le estaba pidiendo que contestara. Sin embargo, lo habitual es recurrir a información de procedencia desconocida y de dudosa confiabilidad, y por sobre todas las cosas, caudales enormes de información. Ustedes recordarán el cuento de Borges, Funes el Memorioso, donde Funes era un peón de Fray Bentos que luego de un golpe, al caerse de un caballo, tiene la capacidad de recordar todo. Relata Borges. Al caer perdió el conocimiento y cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido. También las memorias más antiguas y más triviales. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Es un cuento de la década del 40. Pero ¿qué pasa con Funes? Funes era incapaz de pensar, porque dice el mismo Borges, pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Hace unos pocos días, leyendo un libro de Rodrigo Quirós Quiroga, especialista en neurociencia, un libro reciente, como le decía, que se llama Borges y la memoria, describe el conocimiento actual sobre el funcionamiento de nuestra memoria y efectivamente se relatan casos reales de memoria excepcional y se demuestra que son personas que, al igual que Funes, han tenido dificultades con el pensamiento abstracto. Entonces, lo que les propongo y que planteo es reflexionar como padres, como educadores y como sociedad ciertas preocupaciones sobre el futuro de los nativos digitales. ¿Tendrán la capacidad de focalizar la atención en un problema que les requiera toda su capacidad? ¿Tendrán la capacidad de abstracción tan necesaria para el estudio de cualquier disciplina? ¿Tendrán la perseverancia que les asegure llegar a metas valiosas? ¿Qué límites debemos poner al acceso y exposición a la información y a las pantallas? Sabiendo todo lo positivo que tiene el avance tecnológico, no tenemos que tener miedo al avance tecnológico, pero sabiendo todo lo positivo que tiene, debemos reflexionar sobre cómo neutralizar sus aspectos negativos, manteniendo al ser humano integralmente como dueño de la tecnología, y no esclavo o temeroso de ella. Muchas gracias.